Hola, estamos a esta hora desde la Universidad de Antioquia. Vamos a conversar con Daniel Insuasti. Él es un chico sordo, estudiante de literatura y lengua castellana de acá de la universidad y bueno, nos va a compartir un poco su experiencia de acceso a la educación superior. Daniel, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Yo soy muy contento de participar y poderles contar mi experiencia aquí en la universidad. Soy muy contento de haber ingresado porque allá habían anteriormente 4 sordos aquí en diferentes carreras. Y esas experiencias de ellos pues nos hicieron un proceso que fue un poco difícil y yo estaba aprendiendo de eso y haciendo pues una construcción para poder, yo cómo hacía para poder después ingresar a la universidad. Entonces ya que ingresé estoy súper feliz, muy contento. Bueno, en esta conversación también nos está acompañando en la mediación Luz Adriana Hoyos. Ella es intérprete de lengua de señas y bueno, va a estar como facilitadora para que podamos tener esta conversación con Daniel. Eh, Quiero preguntarle a Daniel un poco por esas dificultades que él se encontraba antes de acá de ingresar a la universidad en el tema de la educación. Claro, desde antes nosotros en la universidad del examen, claro, las formas del examen era muy difícil para la población sordo, era muy duro el conocer el español, era la matemática es difícil, el tema de la lógica y para la población sorda, no, pues a todos los pelaba el tema del examen, pero entonces ya empezamos a hacer todo ese tema de una construcción y a cambiar para hacerlo más apropiado en lengua de señas, para que la forma y las preguntas fueran mucho más entendibles y para que las respuestas y nosotros los que íbamos a dar eran por videos y eso ayudó mucho para que pudiéramos volver a ingresar. Y por eso es que yo me acuerdo que hace muchos años eso siempre se cerraba y entonces por eso empezamos una marcha y ahí fue cuando ya se pudo empezar. Primero 4 compañeros sordos y después ingresamos otros 2 y ahorita ya el grupo ha crecido un poquito más y ya venimos haciendo toda esa construcción de poder enseñar y de poder aprender y de poder ingresar a la universidad. Ok, en el colegio, ¿cómo fue la educación para él? Claro, la primaria y mi bachillerato estudiante fue con oyentes. Todos eran oyentes y allá, claro, ahí empecé a tener el conocimiento del español, que era difícil, y para la población sorda también, porque el tema de los artículos que no manejamos, los oyentes sí lo manejan, y el español, y la estructura, y cómo lo organizan, y todo ese proceso, ese fue lo que yo empecé a aprender y a fortalecerme todo eso. Y ahorita en la universidad, pues a mí siempre me ha gustado mucho todo eso, y ahorita en la universidad, pues eso es lo que quiero estudiar. Entonces para nosotros es muy importante. Es Espérate, la, yo hago una claridad antes, porque antes estaba en una fundación donde me enseñaban todo el tema de oralización, entonces eso también me ayudó porque aprendí y esa es como una de las experiencias para que ahorita yo tuviera toda esa identidad y esa independencia. ok, ¿es la primera vez que se presentaba a la universidad o ya había intentado en otras oportunidades presentarse? Sí, desde antes, claro, yo había tratado, no, pues nada, cero, porque no, como no era nada con señas y no nada, ya después fue que empecé a hacer y ahí sí, siempre me relajaba pues como él te pregunta. Y la segunda vez ahí sí fue ingresé, o sea que sí intenté una vez, pero era muy difícil porque la forma del examen de admisión era sin la lengua de señas, entonces ahí fue donde no, no pasé. Y esta pues que ya es la que verdaderamente agarro y cojo y gano y entro a la universidad. Daniel, descríbanos cómo era ese examen de antes de la universidad. Eran preguntas y entonces eran demasiado profundas, los temas eran puro español, entonces claro, para la población es muy difícil y había que esforzarse demasiado para dar las respuestas. Entonces claro, todos esos puntos, nosotros venimos de un básico, entonces ese examen y no había un intérprete que nos pudiera dar como las claridades, porque obviamente esta es nuestra lengua materna. Era un solo profesor y sordo y mira, ahí no pasó sino una sola persona sorda en ese. Y entonces ahí fue donde nosotros pasó un sordo y eso fue más por rosca, por alguna cosa, porque siempre pues había como un obstáculo, era muy difícil, porque para nosotros se nos dificulta un poquito más el tema de español y de poderlo entender, si no, no lo hacen en señas. Usted ahora mencionó, Daniel, la marcha. ¿Qué sabía de ese movimiento que había digamos, esa lucha para que la universidad fuera más accesible con la población sorda?
Sí, claro. Empezaron dos líderes sordos que empezaron a copiar desde la universidad de otro lugar, de Estados Unidos. Allá fue donde empezaron en la lucha, pues, y como que vieron todo eso y ellos empezaron a ver todo eso, entonces empezaron a copiarlo. ¿Cómo hacemos para que esto también se aplique aquí en nuestra Medellín, que verdaderamente la población sorda acceda y pueda estudiar y ser profesional? Entonces empezaron a indagar, a mirar, a organizar, y empezaron a organizarse, y ahí fue donde surgió la idea de empezar a hacer la marcha. Más o menos 22 días estuvimos en todo ese proceso de marchas, y después los campamentos, cuando estuvimos acá haciendo reuniones, tocando las puertas, dialogando, hablando con los diferentes encargados, pero no, todos nos ignoraban, cerraban las puertas y todo eso, hasta que un grupo se ingresó aquí a la universidad, y ahí fue donde estuvimos, hicimos un plantón, y ahí sí fue donde nos pusieron toda la atención y empezaron todo un debate, y empezaron a hacer unos compromisos importantes para toda esta población, y ya empezamos a hacer toda esa construcción de que el examen para la población sorda, y hacer una articulación, y ya después ahí fue donde ya nos avisaron a todos para que por medio de videos viniéramos a presentar el examen de admisión aquí en la universidad. Daniel, usted habla que hoy en día el examen para las personas sordas se hace por medio de videos. Descríbanos, a diferencia de ese otro examen que usted nos hablaba, que había mucho español, mucho texto, ahora ¿cómo es el examen? Sí, claro, ahorita el examen es en un video, entonces sí, tiene parte de texto y las preguntas, por ejemplo, en los de matemáticas, partecita de texto, ahí la pregunta, entonces en un video uno mira, ve las respuestas, ahí está A, B, C, D, y uno ya escoge, y el texto pues es mucho más cortico, y ahí ve también en español, como también el tema, porque es que esas lecturas ya las cambiaron, antes era solamente la lectura, ahorita ya está el video en el que te cuenta y te da la claridad y te hace la pregunta por video, una persona intérprete. En cambio antes no se hacía eso, y por eso es que uno ya le queda mucho más fácil poder identificar cuál es la respuesta y poder escoger a esas preguntas, porque yo antes no, era muy básico. Claro. Daniel, hábleme... Espérate que estoy haciendo una claridad en lo que le está contando, porque es que antes él veía, y es para poder captar y entender todas esas cosas que está preguntando o cuál es la situación en la pregunta del examen, no era tan clara, pero ahorita que ya la hacen con intérprete y enseñan, ya uno tiene muchas más herramientas para poder dar la respuesta, y te explican pues como mucho mejor la forma para uno poder escogerla. En este examen, cuando se empezó a implementar para las personas sordas, adaptado para las personas sordas, usted pasó con otro compañero. ¿Qué significa para usted? No, yo súper feliz, y bueno, y que más que fue con otro compañero, y que ya venimos a ser 6 personas sordas aquí estudiando en diferentes carreras, haciendo diferentes actividades. Entonces es muy rico poder estar aquí en esta universidad y poder estar ingresado y poder estar aquí aprendiendo, tener la experiencia, estar incluido en todas las actividades que hace, las diferentes actividades que hace la universidad. Y este espacio me encanta, y que ya los sordos empezamos a estar en este espacio, en esta universidad, y poder empezar a mostrar también que hay una población que habla, y que obviamente eso nos va a fortalecer como población sorda, y que es un futuro para toda la población sorda. Se solucionó el tema del examen de admisión, que era pues esa llave de entrada a la universidad, pero ¿qué pasa con las clases, con los exámenes, con esas garantías para que permanezcan acá y puedan desarrollar sus carreras y graduarse? Claro, empezar en la universidad sí es difícil, porque los profesores no te conocen, no saben todo el tema de la población sorda, y entonces aquí estoy haciendo una claridad sobre el término que me están mostrando, como el tema de fijo, de poder hacer un acompañamiento, empalme. Sí, para poder estar aquí en el tema de estar aquí y poder continuar.
Entonces ese grupo de sordos empieza a apoyar y te empieza a explicar como todo el tema de profesores, de las clases, de mira, guiarlo, conoce, porque es el tema de poder conocer pues como todo el espacio, mira estos consejos. Entonces esa articulación es importante, y también el tema de interpretación, porque es estar los dos, poder conocer la comunicación con el profesor, con el aula, con las clases y todo el apoyo que nos brindan y nos dan para podernos enseñar y para que nos queden todos los conceptos claros en el tema de leer. Entonces todo eso es pues como todo el proceso, y que uno empieza a ver también las cosas que faltan. En las tareas me toca esforzarme demasiado y en los exámenes me toca hacer demasiados ensayos, escribir demasiado, pero entonces para entregar los trabajos yo me esfuerzo demasiado y trato de poder entender, pero sí es difícil, pero bueno, uno se va acostumbrando y va haciendo todo este empalme y yo me esfuerzo demasiado. Claro, descríbanos una clase suya, Daniel, ¿cómo es? ¿Usted siempre tiene un intérprete ahí al lado o cómo son las clases? Sí, claro, el intérprete siempre está en todas las clases, y tenemos dos intérpretes porque obviamente ellos se tienen que relevar y hacer un cambio por el tema pues de cansancio. Entonces ahí viene, cuando uno se cambia, se cansa, el otro viene. Entonces claro, ellos le dan a uno el texto, uno ya lee partecitas, si no lo comprende, el intérprete viene, te ayuda o te hace un video, te lo manda, y así es que uno empieza a hacerle las preguntas de todo el asunto para poder entender los temas. O ellos te explican, ah, mira, van a hacer estas actividades, entonces el intérprete siempre está ahí para poderte asesorar en todo el tema de las clases como tal, pero sí, necesitamos siempre de dos intérpretes por el tema de relevos. Daniel, ¿por qué escoger una carrera, digamos que tiene mucho que ver con el español? ¿De dónde sale ese amor por el español también, que es en este caso su segunda lengua? Sí, claro, es nuestro segundo idioma, entonces para mí es muy importante el español. ¿Y por qué? Porque claro, nosotros necesitamos también aprender de todo el tema del español y esforzarnos para poder entender todo este proceso del español. Porque entonces uno ve, para poder entender la estructura gramatical que tiene el español, lo importante poder conocer, entender, y para poder tener una mejor ensamble, una mejor coordinación con todo eso, porque nosotros en la lengua de señas, pues obviamente no manejamos todo el tema como es los artículos, entonces es importante, y nosotros tenemos otra estructura diferente. Entonces me parece muy interesante todo ese tema de poder conocer el español y poder ya como persona sorda tener mi lengua como nativa, entonces poder hacer como ese comparativo. Daniel, ¿usted qué sabe el resto de las universidades en la ciudad? ¿Cómo estamos en temas de acceso para la población sorda? Sí, hay varios en diferentes universidades. En EAFIT sabemos que hay más o menos en matemáticas. Aquí sordos ingresaron a estudiar lo que yo estoy estudiando, literatura y también literatura y matemáticas. Y también educación física y deporte. Todo el tema es en eso, en eso. Okay. Espérate que le estoy haciendo la claridad de diferentes universidades. Sí, en diferentes universidades, en algunas, más o menos de una persona sorda en la AFI que está estudiando comunicación social. También en la Jaime Sasa Cadavid también sé que hay varios sordos allá, pero no te sé decir pues cuánto verdaderamente, porque obviamente el asunto de los intérpretes es una cosa también delicada, porque a veces no hay, porque las universidades no apoyan con esos intérpretes, entonces ellas tienen, esa es la persona sorda a la que le toca pagar el tema de intérprete en diferentes universidades, entonces eso también para el tema económico es bastante difícil. Daniel, ¿por qué es importante que se le garantice el acceso a la población sorda en el sistema educativo y de educación superior?
Es muy importante porque para la población sorda siempre tiene obstáculos, entonces claro, están en su casa sin hacer nada, ahí en un computador, no hay trabajo, no hay oportunidades, las empresas no entregan herramientas, entonces solamente pensar en un sueño imaginario, no, esto ya la universidad abre otras posibilidades para poder que un sordo empiece a estudiar, a ser profesional, pueda empezar a laborar en una empresa, le enseñen y empiecen todo un proceso de experiencia para que tenga un futuro mucho mejor y también sea un impacto para la sociedad, que obviamente aquí hay una población sorda. Entonces es muy importante poder entender toda esa construcción de que aquí hay una población y podernos articular la población oyente y la población sorda y no estar solamente sordos solos, sino podernos agremiar en un mismo espacio. Claro, Daniel, ¿qué se sueña? Usted empieza a caminar, digamos, un nuevo espacio, la universidad se está transformando para la población sorda. ¿Usted qué espera de todo este proceso? Pues es que este proceso para la población sorda, ese cambio de forma de pensamiento, de poder, las perspectivas, la cosmovisión que tiene, es que para los oyentes siempre hemos sido como un rechazo, porque obviamente no nos conocen, entonces como, ay no, nosotros aparte y enfocados solamente en el grupo de oyentes y bueno, y también en el otro caso es solamente el proceso de la comunidad sorda como tal. Eso, y poder entender toda esa diversidad, todas esas diferentes culturas, de que también hay una población sorda y podernos relacionar. Y eso es muy importante para poder empezar a comunicarnos y a quitar todas esas barreras y poder acceder a esa accesibilidad que tanto necesitamos. Daniel, conozco algunas personas sordas, pero no todas saben español. ¿De dónde surgió esas ganas de estudiar y aprender español? Pues a mí siempre, siempre desde pequeñito me ha gustado el español, siempre. ¿Por qué? Pues no sé, de ver todo el tema de textos, me ha gustado leer y yo siempre veía esos textos y me encantaban esos textos y yo, uy, no entendía mucho, hay veces sí los entendía, pero fue un proceso para poder articular y empezar y me gustaba mucho escribir y mi profesora me corregía, me decía, si no, organiza esta estructura de esta manera o estaba así, entonces yo decía, ay no, qué rico, qué felicidad yo poder estar en la universidad y poder también hacer ese aporte para la misma población, porque yo sé cuánto se les dificulta para la población sorda poder entender el español. Entonces ese proceso y ver también esas dificultades que tiene la población. Entonces mi sueño sí es también poder estar en la universidad y ser independiente y que el tema no tenga que depender tanto de un intérprete, sino que yo pueda poder leer los mismos textos, ver noticias, poder entender todo completamente y ya poder tener una vida más independiente. ¿Y cómo se sueña como profesional? Pues ojalá ya empecé. Cuando yo ya me gradúe aquí, ya poder empezar a trabajar, poder empezar a enseñarle a los sordos, hacer ese aporte de practicar, de poderles entregar todo lo que yo aprendí en todo ese proceso de cómo entender, para que ellos también se esfuercen y puedan empezar, no como una obligación, sino más bien como una construcción, de ver lo importante que es entender el español y poderles ayudar cómo se lee un texto, cuál sería la estructura y poderles dar todo lo que yo aprendí a nivel profesional. Y finalmente, Daniel, háblenos un poquito dónde vive, un poquito de su familia. Listo, yo te cuento, yo vivo con mi papá, que es una persona sorda, somos los tres, mi mamá también es una persona sorda, yo soy hijo único, mi casa y aquí todos nos comunicamos en señas. Mi mamá también ayuda y es profesora y me ayuda mucho porque ella entiende demasiado el tema del español, los textos, las palabras, entonces ella me explica, me da consejos y bueno, sabe mucho más. Entonces el tema de las señas, del idioma, sí. Entonces aquí pues como tal la lengua de todo es una construcción, entonces yo estoy súper feliz porque podemos hablar de todos esos temas a nivel familiar. Y entonces con los tres y ya, porque obviamente yo también soy muy organizado. Mi papá sí es pura seña, pero no, es una familia muy bonita, muy bien. ¿Puedes hablar algo, digamos, desde tu aparato fonético?
Que si le pones tu micrófono, Juan. Hola, me llamo Daniel Niswashi y tengo 22 años y estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes.